y voy a hablaros sobre un libro interesantísimo, el último libro publicado de la autora Sue Townsend, y en concreto sobre el tema de cómo se ha creado desde un punto de vista literario un espacio de autoconfinamiento femenino en su obra La mujer que vivió un año en la cama. Quiero daros las gracias por vuestro interés en mi ponencia y también gracias al Comité Científico por haberla seleccionado y a las organizadoras del Congreso. Bueno, pues vamos a empezar. Cuando nos hablan en la actualidad escuchamos la palabra confinamiento, que es desde luego bastante triste. Lo que nos provoca este término es un sentimiento pues, o de angustia, o bien de resignación porque tenemos que aceptarlo, o desafío a las normativas que lo imponen. En fin, siempre es un término que no nos deja indiferentes. Igualmente, el confinamiento ha sido transformado en materia literaria y hay numerosas muestras al respecto. Y en concreto el confinamiento femenino también ha sido objeto de interesantes desarrollos literarios, tanto físico, pues recordamos, no sé, todas las novelas carcelarias, por ejemplo las de Sinclair Lewis, o incluso la literatura juvenil de los años 70, confinamiento también psicológico o vivencial, por ejemplo el que sufrían las mujeres en las grandes obras del siglo XIX, La Regenta, Madame Bovary, Ana Karenina, e incluso confinamiento socioeconómico. Si recordamos, por ejemplo, El color púrpura, a este confinamiento socioeconómico se une además la cárcel de la raza. Entonces, ha sido un tema que, como digo, y como sabéis, ha sido muy trabajado por la literatura, pero siempre desde un punto de vista de experiencia traumática, siempre con una connotación muy negativa. Y en principio encontramos una excepción a este planteamiento general de la idea de confinamiento, que es La mujer que vivió un año en la cama de Sue Townsend. Digo inicialmente y después veremos por qué. Sue Townsend es una de las autoras más queridas del mundo anglosajón. Ella nació en 1946, murió en el 2014, por desgracia. Vivió toda la vida en Leicester y esta ciudad se configuró en un espacio fundamental dentro de su obra, que cubre una producción amplísima, desde novela general, teatro al principio de su carrera, artículos en periódicos, en revistas de todo tipo, libretos para musicales adaptando sus propias novelas, etc. Pero es sobre todo más conocida por los grandes bestsellers, que son toda la saga, la serie completa de El diario secreto de Adrian Mole y La reina y yo. Entonces son obras en las que la clave fundamental, aparte de la crítica social, etc., el componente esencial es el humor. Y en este sentido también destaca La mujer que vivió un año en la cama. Es su última novela publicada, la publicó en el 2012, recordemos que ella murió en el 2014, entonces aunque no está exenta de ese tono humorístico en algunos momentos, pues sí que podemos decir que, entre comillas, es una novela más seria, ¿no? Cuando la autora murió dejó sin terminar el último volumen, o uno de los, el último volumen en el que se continuaba la saga de diarios de Adrian Mole, pero esta ya había sido publicada previamente, pero fue escrita en condiciones terribles. Sue Townsend tenía una salud muy delicada, de hecho murió a consecuencia de la diabetes que padecía desde hacía tiempo. Le habían trasplantado un riñón y aún así tenía que hacer diálisis, tenía problemas de huesos, y lo que le produjo como consecuencia más terrible para ella fue una retinopatía que le hizo quedarse ciega. Entonces, el problema es que para ella no poder leer fue un trauma bastante tremendo, porque toda su vida había sido una ávida lectora. No poder leer y por tanto no poder escribir.
cuando uno consulta sus papeles en su archivo personal que se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Leicester, ve cómo el problema de visión hace que su letra y su escritura y su manera de escribir vaya evolucionando, porque ella escribía al principio sobre todo siempre en papel y con bolígrafo. Cada vez va utilizando un rotulador más grueso, negro, con los caracteres más grandes, hasta que finalmente es imposible escribir y por tanto esta novela fue dictada. Y a ella le releían los párrafos de un día para otro, lo que había escrito el día anterior, y digamos que ella iba editando de memoria y otra persona de su familia iba tomando las notas e iba a su vez escribiendo el resultado final. Entonces, ¿qué nos plantea La mujer que vivió un año en la cama? Bueno, pues es la historia de una mujer que es esposa, madre de 2 hijos gemelos que ya han llegado a los 18 años y se marchan a la universidad, que después de un día particularmente agotador decide descansar, sube a su habitación, se tumba en su cama y se queda en ella durante un año. Ella en principio no se planteaba ni siquiera que iba a ser un periodo tan largo, pero poco a poco va encontrando el placer de estar allí encerrada, de estar confinada en el espacio de su habitación y en el aún más limitado espacio de su cama, porque necesita urgentemente un descanso. Entonces, este planteamiento inicial lo que hace es, en principio, alterar esa concepción del espacio habitual que se tiene de la habitación de matrimonio, que no es un espacio ambiguo en absoluto, es la base de la creación de la familia, representa ese espacio, el vínculo marital, pero en este caso, a través de la construcción que Eva hace de él, ve cómo esos límites espaciales se expanden, cómo las funciones habituales que cumple se ven redefinidas y cómo Eva lo transforma en su propio mundo y a la vez es un motivo de generación de una serie de narrativas que aparecen en conflicto. Es un espacio de la vida diaria que a la vez se está transformando prácticamente de manera involuntaria, porque Eva no pensaba encerrarse allí, sino que ha surgido de manera natural, se transforma en un lugar de protesta. Entonces, el instrumento de análisis que yo he aplicado a la creación de este espacio es el concepto de heterotopía acuñado por Michel Foucault. Bueno, sabemos que la influencia de Michel Foucault en la filosofía actual, incluso 40 años después de su fallecimiento, es tremenda. Yo personalmente creo que si se continúa con el sistema de selectividad como el que tenemos ahora, o de la Pau, pues probablemente en unos años sea uno de los pensadores que se estudien, digamos, en segundo de bachillerato y que sean objeto de examen, porque sus planteamientos y su influencia persisten y creo que están más vivos que nunca. El concepto de heterotopía lo acuña Foucault en diferentes momentos, y no es que esté estrictamente muy bien definido por él, sino que lo lanza, lo reelabora posteriormente y a partir de ahí toda una serie de pensadores que se han enganchado un poco al carro del concepto, pues lo han ido definiendo también a su manera. En primer lugar lo enuncia en un programa de radio a finales de los 60 en una conferencia y después aparece en el prefacio de Las palabras y las cosas. Lo que él plantea como heterotopía son, por oposición a los espacios utópicos, porque él parte de esa dicotomía entre utopía y heterotopía, el análisis de los otros espacios. Son espacios dentro de otros espacios que consiguen ser lugares totalmente diferentes a aquellos que reflejan y de los que hablan. Y estos espacios se estudian en relación a las conexiones que establecen con el resto de los espacios a su alrededor. Por ejemplo, él pone el ejemplo del tren. El tren genera un espacio interior que a su vez se va moviendo
a través de otro espacio externo. Este carácter contradictorio es clave. Él habla, por ejemplo, también de los cementerios, las residencias de ancianos, los cementerios que se llaman la última morada. Es decir, son hogares, pero la gente está muerta. En fin, todo este tema contradictorio para él era muy interesante, puesto que concebía que los espacios heterotópicos lo que representaban eran unos espacios que subvierten e invierten a su vez las relaciones que se establecen con lo que les rodea. El concepto de heterotopía se ha utilizado para analizar montones de espacios en distintas disciplinas y a través de distintas disciplinas, por ejemplo, desde la arquitectura hasta el marketing, e incluso para analizar los espacios domésticos, como por ejemplo lo hizo Rybczynski en el 2012. Entonces vemos que este análisis que plantea Foucault del espacio heterotópico tiene una serie de características que ahora iremos viendo son perfectamente aplicables a la mujer que vivió un año en la cama. Tenemos que partir en principio del hecho de que este confinamiento de Eva, de la protagonista, es un confinamiento autoimpuesto, que ni siquiera ella vive como confinamiento, sino que ella ha tomado la decisión y por lo tanto el vínculo que ella establece con el espacio donde está confinada es completamente diferente al que se establece si fuera un confinamiento forzado. Entonces aquí lo que se plantea, lo que yo planteo es que ella presenta, o sea, la novela presenta una especie de oxímoron temático, que es un espacio, la habitación es un espacio reducido, cerrado y confinado, pero para ella es un espacio de libertad, porque ella se ve libre al estar allí encerrada de la inmensa cantidad de trabajo y de obligaciones que tiene con respecto a su marido y con respecto a sus hijos, a su casa y al resto de su familia, porque llega un momento en que ya no puede más, no puede más. Entonces, un espacio cerrado para ella se transforma en un espacio de libertad. Y aquí se aplicaría una de las características de las heterotopías que enunciaba Foucault, y es su carácter universal, es decir, todos los pueblos, todas las sociedades generan heterotopías, y en este caso de esta habitación cerrada donde Eva está confinada, esa heterotopía es universal en el sentido de que otros quisieran también estar ahí. Hay un momento en el que una conocida habla con ella mientras Eva está en la habitación, esta mujer pasa y le pregunta, bueno, ¿y por qué estás aquí encerrada? Y Eva contesta, porque me gusta. Y cuando la amiga baja por la escalera hacia la calle, piensa, ojalá estuviera yo en esa cama, porque su vida es exactamente igual de desastrosa con su marido, con su familia, con sus hijos, que la de Eva. Entonces, esa creación de esa propia heterotopía se produce en el momento en que Eva cierra la puerta y altera todo el mundo que lo rodea. Se produce una transformación completamente subversiva del espacio, porque altera su rol en la familia. Deja de tener cuidado de su marido, deja de cuidar la casa, sus hijos se han ido a la universidad, con lo cual ya no la necesitan. Toda esa serie de obligaciones absurdas que se plantean muchas veces en el ámbito doméstico ya no existen. Por ejemplo, hay una escena importante que se aproxima la Navidad y entonces su marido le pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Dice, tú haz lo que quieras, yo no voy a hacer nada. Bueno, pues dime qué tengo que hacer. Entonces ella empieza a enumerarle las tareas que tiene que hacer y la lista de tareas ocupa 2 páginas. Cuando termina de decir todas las tareas que Brian, el marido, debe hacer, dice, y ten en cuenta que yo nunca más voy a preparar nada por Navidad. Y claro, ahí el marido reacciona como diciendo, bueno, algo que era habitual y que yo daba por sentado, resulta que lleva aparejado una inmensa cantidad de trabajo. Ahora es cuando él se da cuenta. Con lo cual, Eva ha alterado su rol en la familia
incluso ha alterado ese propio sentido de la habitación. Ya no es el espacio del vínculo marital, como hemos visto. Ahora su marido permanece fuera de ella porque al principio intentan dormir juntos, pero no resulta. ¿Y qué ocurre? Que lo que se está generando constantemente es una segunda característica típica de las heterotopías, según Foucault, que son niveles de yuxtaposición significativos. Es decir, lo que se yuxtapone en este caso son niveles de subversión. ¿De acuerdo? Entonces, se altera el rol, se altera la característica del espacio de la habitación marital, e incluso los elementos liminales como las puertas y las ventanas alteran también la concepción del propio espacio. ¿Por qué? Porque la ventana y la puerta se constituyen en esa especie de fronteras que normalmente pues cerrarían y definirían la oposición entre público y privado, pero que ahora se transforman en elementos permeables, porque Eva utiliza la ventana pues un poco para su propia percepción del tiempo, ver cómo pasan las estaciones, ver lo que está ocurriendo en la calle, pero al mismo tiempo resulta que la puerta no está completamente cerrada. La puerta se abre y se cierra a voluntad de Eva y recibe en su cuarto, casi creando una especie de atmósfera, digamos, de oficina, a personas a las que ha impactado el hecho de que ella haya decidido permanecer encerrada durante un año. La voz se corre por el vecindario y poco a poco empieza a visitar la gente pidiéndole consejo, contándole su vida, y ella les escucha, les recibe en su habitación y se va generando una especie de aura a su alrededor, incluso de santidad. Y esto genera otra narrativa alternativa, que es la formación en la calle de una inmensa cola de gente para visitar a Eva, o que está esperando a que ella se asome a la ventana. Entonces, lo que Townsend está reflejando en este sentido es las características, ansiedades de cambio de milenio, del principio de nuevo milenio, de no sabemos a quién seguir, no sabemos qué hacer, gente que necesita una guía, que necesita externalizar una serie de sentimientos que tiene, que necesita consejo y que toma cualquier cosa, en este caso a Eva, como punto de referencia clave para su vida. Entonces, ese espacio privado de la habitación resulta que se convierte prácticamente en un espacio público donde todo el mundo, en principio, entra y sale. Lo que tenía que ser un recinto de calma, de tranquilidad, se transforma casi en una oficina. Porque Eva, en un principio, casi no dice que no a nadie, todo el mundo puede pasar a verla. Entonces, pero poco a poco, este espacio heterotópico va evolucionando, porque en un principio Eva lo que plantea es, bueno, voy a eliminar toda distracción porque necesito estar tranquila, necesito pensar. Entonces, pues elimina todos los elementos decorativos que le sobran, el armario, las mesillas, pinta todos los espacios de blanco, pinta el suelo de blanco. Viene un hombre a pintárselo, un obrero, que es el único que consigue verdaderamente entender la posición de Eva. Por otra parte, ella necesita cada vez un espacio más libre de distracciones. Pero la situación va evolucionando de manera bastante tremenda, porque esa construcción espacial de ese entorno, ese espacio heterotópico diferente dentro de la familia, se va alterando cada vez más, correspondiendo con una situación cada vez más preocupante de la propia evolución de Eva. Ella llega a decir, bueno, voy a tapiar las ventanas y la puerta, la ventana y la puerta, perdón.
lo único que quiere es dejar una rendija por la que le pasen la comida. Es decir, quiero estar libre de toda distracción, quiero estar tranquila, necesito pensar y necesito liberarme de todas estas cargas que estoy teniendo, porque ha dejado de asumir las cargas de su familia, de sus hijos, de su madre, de su marido, y está asumiendo los problemas de toda esa gente que espera en la calle a que ella les dé una solución a las dificultades de su vida. Entonces, esa posición de Eva cada vez se hace más radical. ¿Qué ocurre? Que lógicamente, en reacción a todo eso, las posiciones también de los demás se radicalizan. Entonces, se plantea, bueno, ¿por qué esta mujer está teniendo esta reacción? ¿Cuál es la solución que plantea su marido? Que es, bueno, como los gemelos se han ido de casa, este es el síndrome del nido vacío. Como vemos, esta típica construcción cultural occidental del síndrome del nido vacío, porque que ella subvierte también, porque dice, no veía el momento en que se fueran. Entonces, eso es tremendo, le contesta él. Es terrible, es algo malvado. Es decir, es una mala madre y es una bruja. Porque si no es el síndrome del nido vacío, si no está haciendo estas tonterías porque echa de menos a sus niños, es una mala madre y es una bruja. ¿Cómo reaccionan las mujeres mayores de su entorno, la propia madre de Eva y su suegra? Bueno, es que Eva, a ver, el problema está en que su marido nunca la ha atado en corto. Entonces, todo lo que suponga desviación de la conducta de la mujer influye en la consideración social que se tiene del marido. No fue reprimida a tiempo por Brian, esa es la cuestión. Y claro, ahora la situación se ha salido de madre. ¿Cuál es la reacción, digamos, de las instancias oficiales sanitarias? Locura. Aparece la enfermera de distrito para examinarla y lo que ella detecta y lo que tiene clarísimo es que Eva está loca. Entonces va a haber que internarla. ¿Cuáles son las reacciones de los que esperan para verla? Pues cada vez son más contrarias. Si en un principio fueron alentadoras y consideraban a Eva como una especie de santa, incluso que venía a solucionarles la vida, poco a poco, y debido a la manipulación de los medios de comunicación, y esto es muy interesante también porque lo estamos viendo en la actualidad, los medios de comunicación son claves en la consideración de la opinión pública sobre ciertos temas, se radicaliza también la postura en contra de lo que está haciendo. Al principio era una santa, ahora lo único que está haciendo es llamar la atención. Es decir, todo poco a poco se va radicalizando hasta que se produce el fin del conflicto y esa heterotopía de rebelión creada en un principio se transforma en una heterotopía de enfermedad en la que Eva es obligada prácticamente a salir porque la situación ya ha llegado a un límite insostenible. Entonces el mismo obrero que remodeló la habitación y que la pintó y que tapió la puerta y la ventana, echa la puerta abajo, la saca y su propia madre se encarga de bañarla y darle de comer, casi como al principio, como si se hubiera transformado en un bebé, con lo cual se rompe ese espacio heterotópico creado dentro del propio espacio de la casa, incluso dentro del propio espacio del entorno general del barrio, de manera forzada, porque es una situación en la que se genera completamente insostenible. Como digamos que el planteamiento del encierro, del confinamiento de Eva, tiene un cierto tinte feminista que se podría considerar en principio, puesto que ella empieza a rechazar esa idea del ángel en el hogar, creadora, la mujer como creadora de hogar, como esposa, como madre,
que cuida de sus hijos, que cuida de su marido, que se olvida de sí misma, nos llevaría a plantearnos si La mujer que vive un año en la cama es una novela feminista. Bueno, por un lado, Townsend en un principio, al principio de su etapa creativa, sí que fue considerada como una escritora feminista y así se la incluyó en ciertas antologías del feminismo, de autoras feministas, etc. Pero más que definirse tal cual como feminista, aunque si leemos su obra, incluso en los diarios de Adrienne Mole, está clara la influencia del feminismo de segunda ola, la crítica a cómo deriva ese al feminismo de tercera ola, etc. No podemos considerarlo como tal desde el punto de vista del tema de mujer y confinamiento en este caso, porque ella ya lo ha tratado en otros temas, en otras producciones suyas, en teatro, etc., pero desde el punto de vista de confinamiento físico y de angustia personal creada por el tema de la agorafobia. Pero ese encerrarse para salvarse, digamos, aunque al final Eva tiene que ser rescatada, podría no tanto responder a este planteamiento feminista inicial, sino más bien quizá a las circunstancias personales en las que ella estaba viviendo, porque desde su ceguera, desde su precaria salud, quizá se viera a sí misma confinada, quizá su cuerpo era su propia heterotopía de destrucción y eso quizá se destile en su obra. Entonces, bueno, para que cada uno pueda formarse la idea que considere precisa, yo os invito a leer no solo este volumen, La mujer que vivió un año en la cama, sino toda la obra de Townsend, porque es riquísima, muy variada y desde luego entretenidísima. Muchas gracias por la atención, quedo a vuestra disposición por si tenéis algún comentario o alguna observación que hacer y de nuevo gracias a todos.